Bueno, muy buenas noches, les agradezco a los compañeros que cada viernes están con nosotros en el Círculo Rebelde. Hay que recordar que la semana pasada cedimos este espacio para que unas compañeras de Chiapas pudieran empezar a tomar en cuenta este tipo de experiencias de una transmisión ciudadana, en donde pues con manera rudimentaria nosotros tratamos de romper el cerco informativo. Algunos pensarán, dicen, ya llevan 2 años, a lo mejor ya tienen todo el equipo del mundo, pero la realidad es que este esfuerzo se sigue manteniendo por cada uno de sus integrantes. Y hoy pues tengo el gusto de hablar con Gerardo Castilleja Chávez del Movimiento Larochista, que ya tenemos por ahí una agenda pendiente. Nos tocó conocernos en el mes de diciembre en el círculo de la compañera Laura Nava, Brújula Metropolitana, y pues conociendo del movimiento larochista, que tiene un enfoque muy internacionalista. Además tuve el gusto cuando inicié en el movimiento obradorista que los primeros compañeros que tuve eran del movimiento, entonces le impregnaron pues una dinámica distinta al enfoque de lo que estaba sucediendo en el 2006. Y pues tenemos unos temas importantes. Se cumplen 2 meses de Andrés en el gobierno y ha enfocado sus mayores baterías al proceso de la recuperación de la industria petrolera. Ha iniciado, como ustedes saben, desde los primeros días de diciembre con un proceso de limpia dentro de la empresa, y este proceso pues ha tocado una serie de derechos arraigados, primero del sindicato, segundo por la infraestructura burocrática que existía, y tercero, y es lo que ha salido más a la luz en los últimos días, que este gran saqueo pues no solamente era por el sindicato y por los trabajadores, sino que hay empresarios de gasolineras que están involucrados en la distribución del combustible robado. O sea, hay toda una estructura detrás y no podemos partir de este proceso en donde Andrés decidió, que es precisamente una de las primeras preguntas, ¿por qué decidió ir pudo haber ido al Seguro Social, pudo haber ido al ISSSTE, pudo haber ido a la Secretaría de Hacienda con las grandes empresas que no pagan impuestos, pero decidió iniciar su lucha de anticorrupción en Petróleos Mexicanos? Y eso refleja un gran interés, primero porque él ha manifestado desde sus campañas que la industria petrolera será y podrá ser una palanca de desarrollo nacional. Y ahí vendría a lo mejor otra pregunta, ¿cómo podemos entender que Pemex se convirtió en esta palanca? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué etapa? Porque muchos nos referimos históricamente al proceso de Lázaro Cárdenas, de la recuperación de la industria petrolera, de las huelgas que hubo en las empresas extranjeras y que concluyó con la apropiación de esta industria para el Estado mexicano. Pero es toda una historia que es pues sin duda parte de lo que queremos que nos comentes, que nos platiques, que nos compartas. Y pues, mi estimado Gerardo, primero muchas gracias. No, es un placer, Enrique. Yo agradezco también a Radio AMLO esta oportunidad. Un saludo a nuestros amables radioescuchas. Y yo creo que si Andrés Manuel, estamos acostumbrados a decirle a Andrés Manuel que pues nuestro presidente habla tanto de historia y con tanta precisión, tanta comprensión de la historia, nosotros también debemos de tener un concepto o una claridad histórica, sobre todo la historia reciente, tiene que estar muy fresca, porque como te comentaba ahorita fuera del aire, pues si han robado a Pemex, han saqueado a Pemex, pues es porque existía una empresa. Si han saqueado brutalmente por años a esta empresa es porque la empresa producía. Y de hecho han pasado sexenios y sexenios y la siguen saqueando, pues estamos hablando de una empresa enorme. Yo quisiera que retrocediéramos un poco en estos minutos y ver cómo se levantó Pemex y notar, lo que quiero es que el público note cómo es que Andrés Manuel lo que está buscando es, así como habla de la restauración de la República con Juárez, él también está buscando una restauración de la República. Ahora bien, ¿qué pasó? Mejor voy a contarlo con una anécdota. Hace unos años, de las tantas giras que hizo Andrés Manuel,
me lo topé aquí cerca, en el jardín de la Noche Triste, y le pregunté a boca de jarro, pues venía saliendo de un meeting, y le dije, Andrés Manuel, yo traía un volante de nuestro movimiento, y le dije, hay que ver el periodo de López Portillo. Si se trata de restablecer la industria petrolera, hay que revivir lo que hizo López Portillo. Y me volteó a ver, Andrés Manuel me dijo, fue muy importante ese periodo. No pudimos discutir más, había mucha gente. Me quedó claro a mí que Andrés Manuel tiene perfectamente claro qué ocurrió en ese periodo. Ahora, vamos a hacer un recuento. José López Portillo entró a la presidencia en 1976. Fue ciertamente un periodo en el cual, en el 1971, Nixon, siendo presidente de los Estados Unidos, rompió el viejo sistema económico, el que se llamaba el sistema de Bretton Woods, de la posguerra. Y en agosto de ese año tomó medidas que cambiaron la historia para mal. La historia económica de los Estados Unidos y la historia económica del mundo, porque primero quitó el patrón oro del dólar y permitió pues la libre emisión de billetes y todo el mundo está inundado de dólares sin valor. Y también quitó el patrón de paridades. En ese momento las evaluaciones no existían, todas las paridades eran fijas y él las quita. Se llama sistema de paridades flotantes. Y empiezan las devaluaciones inmediatamente. Ya en el 73, en 2 años después, ya había un problemón de endeudamiento por pérdidas de intercambio y por esos problemas económicos derivados directamente de Nixon. O sea, ahí no hubo cuestiones de corrupción, seguramente hubo, pero lo que determinó el endeudamiento ya agresivo, que comenzó y no ha terminado, fue en el 73. López Portillo toma en el 76 la presidencia. ¿Y qué es lo que hace López Portillo? Muy bien, él toma a la industria petrolera como el eje, el sector estratégico del cual podemos partir para empezar a reconstruir la economía. Hay muchos sectores que López Portillo se encargó de invertir en ellos, acero, químicos, fertilizantes, bienes de capital, el sector eléctrico. Y bueno, el país empezó a levantarse. Se empezaron a hacer fuertes inversiones en Pemex y uno de los aspectos que López Portillo tuvo muy claro fue: vamos a hacer una gran exploración, una gran prospección de las reservas. Y en ese proceso fue cuando en una mañana estaba López Portillo en su despacho y un ingeniero de Pemex, que el director, creo que no sé si era todavía Díaz Serrano, creo que sí, llega y le dice: tengo una gran noticia que darle. Hemos descubierto el más grande yacimiento del planeta, que fue, todos se acordarán que fue Cantarell. Era una inmensidad de petróleo. Bueno, todavía no se lo pueden acabar a estos saqueadores, ¿no? Pero lo destruyeron, ¿no? Claro, porque a eso es a lo que quiero llegar ahorita a hacer este recuento. López Portillo empieza a plantear, a proyectar el país en términos de hacer inversiones estratégicas. Pudimos nosotros, como movimiento que ya en ese tiempo teníamos, pues ya teníamos un grupo inicial, logramos, incluso Lyndon LaRouche vino a México 4 veces, se reunió con López Portillo y una de esas veces le aconsejó que México debería entrar a la era nuclear, que México tendría que aprovechar las ventajas de la energía nuclear. Tenemos mucho uranio, todavía lo tenemos, y había que utilizarlo para no depender de quemar crudo y usar el petróleo para fines más nobles, la refinación, vender derivados, petroquímica. Y López Portillo inicia la construcción de la primer núcleo eléctrica del país, que es la 21 que tenemos, que es la Laguna Verde en Veracruz. Con la idea López Portillo, ustedes lo pueden revisar, el que guste, el proyecto de López Portillo era construir 7 plantas nucleares en el país. Después se amplió a 13. Finalmente quedó, digamos, el planteamiento básico eran 7 plantas nucleares similares a Laguna Verde. ¿Para qué? Para que la energía nuclear generara la energía, ¿no?, básica del país y entonces pudiéramos destinar
el petróleo a otros usos. Muy bien. Que tiene muchísimos usos. Que tiene muchísimos. Y yo les invito a todos los que tengan dudas de la energía nuclear, vayan a visitar el Instituto de Investigaciones Nucleares. Está aquí en la salida a Toluca, en Salazar, ahí donde están estas truchas que se pueden comer muy ricas. Adelantito de esos restaurantes de trucha está el Instituto de Investigaciones Nucleares. Es entrada, hay que hacer nada más una cita. Y los ingenieros mexicanos y los científicos mexicanos les van a dar una clase de lo que es la energía nuclear, con todas estas aplicaciones, radioterapias, irradiación de tejidos, irradiación de alimentos, bombardeo a través de electrones, en fin, es un campo enorme. Y López Portillo tuvo esa visión. Entonces, la industria petrolera creció, se construyeron las más grandes petroquímicas, se construyeron unos complejos tremendos. Ahí está el complejo de Pajaritos, el complejo de Cangrejera. Cangrejera, cuando se inauguró, vinieron ingenieros de todo el mundo, porque era la novedad de tener, no había, y ahí están los datos para que piensen que no estoy exagerando, la Cangrejera cuando se inaugura fue el complejo petroquímico más grande del planeta. Hasta los sauditas venían y decían, no podemos creer que un país de América Latina tuviera este complejo petroquímico. Se desarrollaron todas estas redes de ductos, son 1.600 kilómetros, la gran mayoría fueron con López Portillo. Tuvimos incluso la construcción de buquetanques para Pemex. Se hacían buquetanques de hasta 40, 60 y creo que llegó a haber de 80,000 toneladas que se hacían en astilleros de Veracruz, que eran del gobierno los astilleros. Y luego, bueno, pues empezaron toda la estructura de plataformas en la sonda de Campeche, altamente productiva, y el país se convirtió, Pemex se convirtió en la cuarta empresa petrolera del planeta. Entonces, cualquiera que me diga o que diga, no, es que saquearon el país, saquearon Pemex, bueno, en ese tiempo no estaban saqueando, estaban invirtiendo y Pemex, no dudo que no hubiera corrupción, pero la nación era funcional. Pemex estaba siendo realmente el pilar del desarrollo. Pero ¿qué estaba pasando en los centros financieros? Que eso molestó, el que México tuviera un crecimiento solamente inferior al crecimiento japonés. Japón crecía al 8.5, 9% y México crecía al 7%. Entonces, como un país del tercer mundo, de las economías emergentes, que nosotros le decimos más bien son sumergentes, porque así nos sometieron, después no podían permitir que un país como México se levantara. Y el petróleo es una palanca poderosísima, si se aplica, si se aprovecha. Entonces, este es el punto central. López Portillo, yo no voy a detenerme ahorita en la historia por el programa, otro día con mucho gusto podemos ver ya en detalle, pero termina la presidencia de López Portillo termina en el 82, después de una declaración de moratoria, en agosto del 82, la nacionalización de la banca, un periodo muy agitado, poco estudiado, y algo que yo les quiero decir en pub ahora por radio, algo que LaRouche nos dijo, Lindo LaRouche nos dijo hace tiempo, cuando le dijimos, bueno, es que los mexicanos que no nos gusta mucho estudiar historia, que tenemos poca memoria histórica, con frecuencia la gente cuando escucha hablar del nombre de López Portillo se horroriza por la campaña en contra de él. Y LaRouche dijo este comentario, lo traigo hasta escrito textualmente dijo: cuando se les induce a los mexicanos a escupir a sus propios héroes, ¿cómo pueden encontrar honor y fortaleza para luchar por sí mismos? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Cuando Andrés Manuel está señalando que el periodo de restauración de la República pasó por una lucha enorme, y uno puede revisar la vida del presidente Juárez, fue muy ingrata a la nación, y hemos sido ingratos con el más grande presidente de toda la historia. Qué bueno que tengamos un presidente ahora que lo admira y que quiere seguir sus pasos, porque Juárez se distinguió no solo por su conducta intachable, un hombre totalmente cabal y congruente, un hombre austero, un excelente padre, un excelente esposo, un ejemplo para todos a seguir, y alguien que tiene un concepto muy claro de lo que quería convertir a México. México no podría ser
México tardó siglos en liberarse del yugo español para después, en el transcurso de 80 años, nos iban a imponer a un emperador austriaco. Era inadmisible. Entonces, ¿qué pasa en el presente? Vamos ahora a colocarnos en el presente con esa idea de lo que México alcanzó. Tu pregunta, que es muy al punto, Enrique, es ¿por qué López Obrador toma el petróleo? Porque cuando uno ve la guerra, el flanco de guerra que abrió López Obrador sobre el Huachicol, pues no es solamente, visto superficialmente, pues es evitar que se sigan saqueando, nos sigan robando la gasolina, que por cierto la mayoría es importada. Entonces nos están robando lo que estamos importando, ¿no? Lo que cuesta muchos dólares. Bueno, nos cuesta muchas exportaciones para poder traer divisas. Exportamos de todo, ¿no? Crudo y camarones y aguacate y mano de obra, todo eso lo exportamos para obtener divisas. Y esas divisas, básicamente dólares, las usamos en gran parte para importar gasolina que nos roban. Entonces, naturalmente que la lucha al huachicol es totalmente necesaria, pero no se queda en eso. Lo que está buscando Andrés Manuel es restaurar la industria petrolera y volver a crear del petróleo la palanca de desarrollo que perdimos. Recuperar ese momento en el 82, en adelante, empieza el país a hundirse y uno puede ver cómo recibe López Obrador. Bueno, lo recibe con ferrocarriles quebrados, ¿no? Solamente opera unas cuantas líneas privadas de carga, no hay transporte de pasajeros, quitando 2 rutas turísticas, pero no hay. La siderúrgica nacional pues está en manos extranjeras. Energía nuclear, nunca más una planta nuclear se hizo y sigue funcionando muy bien Laguna Verde, por cierto. Banca extranjera completamente en manos privadas de otros países. La industria petrolera, bueno, vemos en qué estado está. El empleo en manufacturas, que en ese momento, en el 82, llegamos al punto culminante de la historia de México. Nunca hubo más empleados en fábricas, en procesos de manufactura, con relación al resto de trabajadores. Nunca ha habido tanta proporción. Ahora, a partir del 82, se empezó a hundir el empleo manufacturero. Ahorita no es ni el 20%. ¿Qué tenemos además? Sales a las calles de cualquier ciudad del país y tienes que hierve de comercio informal. Ese es el México saqueado, que recibe Andrés Manuel. Y entonces, de los muchos sectores que pudo tomar, elige el petróleo y empezar a levantar la industria petrolera nacional. El hecho de poder restablecer la producción de las refinerías es esencial. Efectivamente, cualquiera que visite las refinerías se va a encontrar el estado desastroso en el que están. Había una información que revelaba que cuando se hizo este proceso de transición, de las refinerías que tenemos, 3 no estaban trabajando al 100%. Bueno, de hecho, en promedio, las 6, en promedio están al 40%. Unas están al 20%, otras están al 30%. La pregunta aquí que no tiene que hacerse, Enrique, es, ¿nada más es el saqueo? O sea, hemos sufrido estos 36 años de un intenso saqueo, nada más es robar la industria. Y cuando uno empieza a revisar, no es solamente el saqueo, porque incluso, mira, pudieron haber mantenido la producción de Pemex. Si se hubiera querido simplemente robar y robar más a la empresa, pues hay que hacer que produzca más para que nos robemos más. ¿Qué sentido tendría, como se ha dicho, matar a la gallina los huevos de oro? Si de todas maneras los huevos de oro son para ti. Sí, se los quedan ellos. Entonces ahí surge la pregunta, que no es solamente el robo. ¿Qué hay además de ello? Nosotros acabamos de publicar una declaración que con mucho gusto se las voy a compartir, a ver si gustan ponerla en el sitio, donde decimos que en el tema del huachicol no es solamente el robo, sino la destrucción del país. O sea, en los grandes círculos financieros, en Nueva York, en Londres, en Holanda, se hacen planificaciones para los países del tercer mundo. Y ahí esos planificadores, que son genocidas de cuello blanco, determinan cuáles son los sectores más
estratégicos que se tienen que destruir. Naturalmente que una nación se está levantando, como el caso de México en el 76, 77, 78, tasas de crecimiento muy altas, una industria que se empieza a diversificar, México empieza a producir aceros, empezamos a tener una participación importante, se empieza a crecer la industria química en México, empieza a haber también pues un incremento en la salud de la población, los grandes hospitales. Yo los invito a que quien piense que estoy o que no se está diciendo la verdad aquí, pues revisen los grandes hospitales nacionales y vean las placas de inauguración. Los más grandes complejos son de esa época. El metro mismo. El metro creció, casi dos líneas se aventó. La más larga, que es la línea 3, se la aventó López Portillo, y la 4 también se la aventó. Y los puertos, entonces, eso nos da un indicio de hacia dónde se puede dirigir el gobierno de Andrés Manuel si utiliza esta palanca, poderosísima palanca que es el petróleo. Ahora, yo lo que quería abordar es ¿cuál es el México que quieren destruir los grandes grupos financieros, toda esta fuerza internacional que se opone a que López Obrador siga con los planes que ha establecido? No es el México de este momento, del 2019, no es el México que se quiere destruir. El México que quieren destruir es el México potencial que puede ser en 20 años. Si México lograra mantener una tasa de crecimiento del 6 o del 7% por 20 años, o incluso menos, en 15 años, podríamos perfectamente resolver los problemas nacionales de rezago, de atraso, ¿no?, que tenemos, tecnológico. Tenemos necesidades de infraestructura enormes, porque no solo es la infraestructura que se tenía y se dejó que se echara a perder, sino toda la infraestructura que no se hizo, ¿no? Decías ahorita el tema de las plantas nucleares. El otro día también Andrés habla mucho de los ductos, que también decía, hay un ducto que tiene casi mi edad, el de Salamanca, pero también incluso las líneas de ferrocarril. Hacen falta líneas de ferrocarril en el país. Él decía, sale muy costoso trasladar el combustible, pero también mucho del alimento que se traslada en el país es por vía ferrocarril. Y hace rato referías que la mayoría de estas son extranjeras, son americanas. Sí, porque el ferrocarril, pues Zedillo se encargó, fue el ejecutor, el verdugo del ferrocarril mexicano. Ya venía con muchos atrasos por todo este problema, pero él fue el que se encargó de destruir el sistema ferroviario nacional. Y como es muy rentable y es muy importante, porque el ferrocarril tiene mucha nobleza, es la vía de transporte terrestre más barata que existe y más segura, y que ha creado una revolución ahorita en el mundo, lo puedo abordar rápidamente. El ferrocarril fue destruido conscientemente por Zedillo. Las 6 rutas, las 6 empresas, que manejan las pocas rutas, son rutas de carga. Y aquí lo que necesitamos es poner el enfoque que los chinos le han puesto al ferrocarril. El líder indiscutible a nivel mundial en ferrocarriles de carga, de pasajeros, de alta velocidad, de mediana velocidad, es China. China tiene construido una red en este momento llega a 24,000 kilómetros en alta velocidad. Hablamos de trenes de alta velocidad cuando superan los 250 kilómetros por hora. Los trenes chinos, algunos llegan a los 320, a los 340 kilómetros por hora, y eso es el alta velocidad, por ejemplo, entre ciudades grandes, ¿no? Qué sé yo, entre Shenzhen, entre Beijing, Guangzhou. Estas ciudades industriales o capitales están conectadas por ferrocarril y la eficiencia es enorme, porque el costo por pasaje o el costo por kilo, por tonelada, se abate dramáticamente. Y entonces
no está de más mencionar que China tiene un gran interés en desarrollar ferrocarriles en otros países, lo ha venido haciendo, ha construido líneas importantísimas en África, y a Peña Nieto, China, ustedes han de acordar, el famoso tren Querétaro, México-Querétaro, pues es un proyecto presentado por China a Peña Nieto. Bueno, ustedes se acuerdan, nomás los voy a refrescar la memoria, es un tren que une la Ciudad de México con Querétaro, son más o menos 187, 190 kilómetros. Iba a ser un tren de 240 o 250 kilómetros por hora, iba a ser menos de 32 minutos entre las dos capitales, y era el inicio de una ruta mucho más larga que iba a llegar hasta Matamoros. Los chinos habían propuesto un financiamiento del 85%, capital chino, un 15% capital nacional. Iban a utilizar el mismo tipo de trenes, la misma tecnología que está ahorita funcionando en las ciudades grandes chinas, y además, como un plus, China ofreció que podían ellos asistir a la operación del tren por 5 años, para que si hubiera algún La ruta de aprendizaje. Exacto, ellos podían tenerla, y luego propusieron, junto con este tren, que ya sabemos qué ocurrió, se propusieron 2 rutas más a ese. La ruta que propuso China naturalmente fue la ruta transísmica, que va del puerto de Coatzacoalcos en Veracruz al puerto de Salina Cruz en Oaxaca, una necesidad de qué bueno que Andrés Manuel ya lo puso en los proyectos. 25 prioritarios. En los 25 nos parece excelente, y un proyecto más que propuso China, no lo ha considerado todavía López Obrador, pero puede considerarlo, que es la ruta Nayarit-Ciudad Juárez. Esta ruta tiene una importancia también estratégica, porque sucede que le da a México un puerto adicional que está más arriba que el puerto de Salina Cruz, Nayarit, y le permite conectarse al sur de los Estados Unidos, porque todos los puertos norteamericanos de la costa pacífica, ¿no? Los Ángeles, luego tienen San Francisco, y luego tienen más arriba Seattle, todos están saturados. Los barcos tienen que esperar semanas, ¿no? Y tiempo es dinero. Entonces esos barcos esperando, haciendo fila, pues para descargar. En cambio, si tuviera una vía, un puerto de alto calado en Nayarit, descargan y mandamos por ferrocarril directo para allá. Pues para concluir un poco, efectivamente todo este proceso que tiene Andrés Manuel, hay mucha claridad. Habla mucho de esta etapa histórica, incluso fue muy criticado durante la campaña, que quería regresarnos a antes de los 80s, ¿no? Con este modelo que él estaba proponiendo cuando discutían en los procesos con otros partidos. Hay pues todo un diseño que busca darle esta estructura mínima. Nosotros referimos que este proceso, este sexenio de Andrés Manuel es un sexenio de transición, en donde trata él de darle las bases y regresar al punto donde se quedó este histórico proceso de industrialización del país. Entonces me gustaría que concluyeras este punto, y también pues reafirmar la parte que el programa de Andrés, del proyecto que está promoviendo, no solamente se vislumbra como acabar con la corrupción, que sí es un proceso importante, sino sentar en el país la infraestructura necesaria para las generaciones venideras. Sí, efectivamente. El programa que está lanzando AMLO sobre esta atención a los jóvenes, hay que afinarlo, por supuesto, pero va bien dirigido. O sea, tú tienes en una economía tu fuente de riqueza, la fuente de riqueza de una economía no son los recursos. Hay naciones que no tienen recursos, como Japón, y sin embargo su economía es muy desarrollada. Tampoco está algunos dicen, no, es que está en la mano, en el brazo del obrero, del proletariado. Pues realmente tampoco, porque África ha tenido mucha mano de obra y tampoco se pudo levantar.
Lo que le da la riqueza realmente a la nación es la mente educada de la juventud, porque en los jóvenes es donde se dan las ideas, donde se dan los descubrimientos, las innovaciones, que una vez que se plasman dentro de la ciencia y la tecnología y la industria, entonces tienes los saltos tecnológicos. Por eso el apostar a que la juventud mexicana se sienta, y está animada, ¿no? Se sientan también convocados a participar de esta transformación es fundamental. Los jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar tienen que saber que levantar una nación involucra el compromiso de prepararse para crear ayudar al país a esos saltos tecnológicos que requiere. Y los jóvenes que no han tenido esa oportunidad de estudiar por sus mismas circunstancias, tienen que saber que cada vez que una nación empieza a levantarse, los ciudadanos, ¿verdad?, tienen que también tener un cambio en su propia forma de proceder, en su propio paradigma, en su forma de pensar. Bueno, Benito Juárez fue un hombre que se levantó de una situación miserable. En San Pablo Guelatao pues no había ninguna posibilidad. Él sale, tenía 14 años y no hablaba español, y uno ve qué es lo que hizo a Juárez convertirse en lo que fue su determinación de convertirse en eso. Y yo creo que Andrés Manuel tiene determinación en llevar a cabo esta transformación, pero necesita no solo de nuestro entusiasmo, necesita de nuestra preparación también, y que sirva pues estos comentarios para animar a que los jóvenes sepan que hay una transformación ahorita en el mundo. China la encabeza, una transformación inmensa, profunda, que donde la economía mundial va en dirección opuesta a los programas neoliberales que están fracasados, y que las naciones que han decidido saltar de ese sistema decadente y podrido que es el sistema neoliberal y empiezan a adoptar un mecanismo de cooperación industrial que se llama la nueva ruta de la seda, que encabeza China, las naciones les está yendo muy bien. México podría perfectamente, bajo el mando de Andrés Manuel, bajo su liderato, unirnos a la ruta de la seda de China. Creo que sería algo muy posible, conveniente, y cambiará la historia de este país. Fíjate, hemos tomado temas relevantes que son de coyuntura de este inicio de estos primeros 2 meses de un proceso en que se planea desarrollar o invertir en estos 25 proyectos prioritarios. El tema de los jóvenes es quizá el que más presupuesto se le está dedicando en diversas ramas, buscando la atención de 2 millones de jóvenes. Pero hay un tema que surgió en la semana y que yo creo que no podría decirte sin decirme algo, ¿no? El tema de las calificadoras, ¿no? ¿Cómo explicarle eso a la gente que nos ve? O sea, ¿qué significa? Porque vemos en las redes mucha gente que dijo, ay, ese Andrés ahora ya quiere pelearse hasta con las calificadoras, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de estas calificadoras? No sé si tengas un... Sí, claro. Requiere pelearse. Para empezar, primero, ¿quiénes son las calificadoras? Las calificadoras no son más que instrumentos del propio imperio financiero. Hay que entender bien que los grandes bancos, los 6 más grandes bancos estadounidenses, son banca de inversión. Goldman Sachs, Bank of America, Citi, en fin. Estos bancos de inversión son los que han puesto en jaque a la propia economía norteamericana, porque también han saqueado a los norteamericanos. El norteamericano su sistema de salud fue saqueado, el sistema ahora se está reventando en estos momentos en los Estados Unidos la deuda estudiantil, porque los papás, prácticamente en Estados Unidos la educación pública es casi inexistente, las universidades públicas, entonces todo el mundo va a universidades privadas. Quien controla las colegiaturas pues son los grandes bancos de Wall Street, y tienen ahorita en jaque a la población porque los estudiantes pasan años y años y no pagan de pagar. Entonces las calificadoras, que son empleados, son extensiones de estos grupos financieros, pues claro que van a calificar las cosas como la banca quiere. Entonces yo me siento muy orgulloso que López Obrador empiece la batalla contra los grupos financieros. Es la batalla que López Portillo tuvo con la banca. Por eso, recuerden, en 1982,
cuando hace el decreto expropiatorio López Portillo y nacionaliza los bancos, la razón que da para nacionalizarlos es: nos han saqueado, han creado fugas de capital inmensas. Y es cierto, está contabilizado. En ese momento los bancos nacionales, ¿no?, encabezados por esos banqueros, los Legorreta, los Espinosa Iglesias, en fin, se llevaron del país más de 60,000 millones de dólares. En ese tiempo era secar al país de divisas. Bueno, estos ya no son banqueros nacionales, ahora son banqueros internacionales, pero su función es la misma. Entonces, pelearse con las calificadoras es precisamente mostrar que México puede levantarse sin necesidad de los bancos internacionales, porque así como en el pasado se crearon bancos de desarrollo, ahorita existen financiamientos internacionales, y me refiero concretamente al más grande banco de desarrollo que existe en el planeta, que es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, creado por China, y que está reemplazando bastante bien los financiamientos al desarrollo para países pobres. Y concretamente Bolivia, que es un país hermano, tiene varias de sus obras públicas más importantes, las tiene a través de créditos del BAI, Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Entonces yo creo que si López Obrador se pelea con estas calificadoras, está no solamente en su derecho, sino está haciendo lo correcto. Y la gente no debe tener miedo, las calificadoras son prostitutas solamente de los bancos. Así es, hay que recordar que durante el proceso del 2008, cuando fue la crisis económica, varias calificadoras estuvieron involucradas en estos procesos de corrupción a calificar la deuda de los bancos, las Suprim, de ahí viene también. Así es, uno tiene que ver la historia de ellos y se van a dar cuenta que siempre las calificadoras siempre están al servicio. Por eso creo que el título de prostitutas les sirve muy bien, porque siempre han estado al servicio de los grandes capitales financieros. Y yo creo que tener una alta calificación de Standard & Poor's o Fitch o estos, significa simplemente, si la banca te alaba, es porque estás traicionando a tu nación. Pues, una vez más, para los que nos ven, que aquellos que decían que Peña Nieto los en el despeñadero, pues nada más una razón que se suma a todo este proceso de destrucción del país. Y pues muchas gracias, Gerardo, esperemos que no sea la última ocasión que nos acompañes. No, con gusto puedo participar. Y por supuesto, pues gracias a ustedes. Vamos a continuar con otra breve sección con nuestros compañeros que nos estarán acompañando en un momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.